1980, dos profesores estadounidenses apostaron $1,000 en una pregunta de muy difícil respuesta. ¿Podría la Tierra agotar sus recursos para mantener una población en aumento? Uno de los involucrados fue el biólogo de Stanford, Paul Ehrlich, autor del bestseller de 1968, La explosión demográfica. La población mundial había aumentado velozmente desde la Segunda Guerra y Ehrlich predijo que millones morirían de hambre conforme la población creciera a mayor velocidad que el suministro de alimentos. Se inspiró en las ideas de Thomas Malthus, economista del siglo XVIII, y en otros trabajos del siglo XX. Malthus había postulado que el crecimiento demográfico, si no se controlaba con el tiempo, siempre superaría la producción de alimentos. Durante la década de los 70 parecía que Ehrlich tenía razón. Hambrunas, contaminación y disturbios políticos parecían haber puesto a la humanidad al borde de esa crisis, y algunos gobiernos contemplaron e incluso implementaron políticas destinadas a limitar el crecimiento demográfico. Quien desafió a Ehrlich fue Julian Simon, profesor de negocios y economía. Simon analizó datos históricos de todo el mundo y no encontró relación entre el crecimiento poblacional y una reducción en el nivel de calidad de vida. De hecho, muy por el contrario. Sostuvo que el trabajo de Ehrlich y el anterior de Malthus se basaba en cálculos teóricos que nada tenían que ver con los del mundo real. Pero más tarde, Simon también se apartó de esos datos, afirmando que el ingenio humano siempre encontraría alternativas para compensar la reducción de recursos. Si este optimismo te parece exagerado, no estás solo. Ehrlich y otros expertos tildaron de ridículas las declaraciones de Simon. En junio de 1980, Simon escribió un feroz artículo para la revista Science que provocó un encendido debate de artículos publicados entre ambos hombres. Simon se lamentó de no haber desafiado a Ehrlich a una apuesta años antes, cuando Ehrlich se aventuró a afirmar que Inglaterra no existiría en el año 2000. Palabras textuales. Luego, aquel mismo año, Simon acusó a Ehrlich de falso profeta y lo desafió a una apuesta. En ella también se dirimía un debate si se debía priorizar la protección ambiental o el crecimiento económico, tema clave en la carrera presidencial de Estados Unidos entre Jimmy Carter y Ronald Reagan. Después de discutirlo, acordaron los términos de la apuesta: $200 por el precio de cada uno de 5 metales. Si el precio del metal caía o se mantenía estable durante la década siguiente, ganaba Simon. Si el precio subía, ganaba Ehrlich. Un momento, ¿qué? ¿No hablábamos de sobrepoblación y hambruna? ¿Qué podría tener que ver el precio de los metales con esto? En realidad, el precio de los metales quizá no fue la mejor elección. Muchos factores afectan estos precios y no tienen que ver con la sobrepoblación. Pero su razonamiento fue el siguiente: los metales son recursos naturales limitados que se usan para fabricar todo tipo de cosas. Ehrlich sostenía que el aumento demográfico supondría el consumo de esos recursos y la escasez causaría una subida en los precios. Simon pensaba que la humanidad encontraría sustitutos a los metales y los precios se mantendrían estables o incluso bajarían. Ahora bien, ¿qué ocurrió? La población mundial siguió aumentando los 10 años siguientes, pero cayó el precio de los 5 metales, con lo cual Simon resultó claro ganador de una apuesta que, de todas maneras, no contribuía al debate que los enfrentó. En cuanto a la pregunta original, hoy, su enfoque en la sobrepoblación representa una imagen específica en la historia. Nuestro conocimiento sobre las causas de la hambruna y la inanición ha avanzado. Tenemos los recursos para mantener una población en aumento, pero no estamos distribuyendo esos recursos de manera equitativa. Y cambiar eso debería ser nuestra prioridad. Además, el tamaño de la población ya no se toma como causa principal del deterioro ambiental y el cambio climático, ni se cree que limitar el crecimiento poblacional solucionaría estos problemas. En vez, los expertos concuerdan en gran parte que nuestro enfoque debe estar en reemplazar las tecnologías y prácticas no sustentables por otras sustentables, y que el progreso económico y las medidas de protección ambiental no tienen por qué estar en conflicto. En octubre de 1990, Julian Simon recibió un cheque de Paul Ehrlich. No había nota alguna. Para historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, filosofías alucinantes, respuestas a las preguntas más inesperadas que tienes sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal, estate atento y mantente curioso.